Hablar de la yerba mate en el Paraguay es hablar de la idiosincrasia de su gente, de lo que lo identifica, lo que lo define como pueblo. El juntarse para iniciar una charla, el saber compartir en una ronda de amigos los primeros sorbos calientes para iniciar una jornada o aquellos otros que sirven para mitigar el intenso calor. Todo esto viene implícito cuando se lo consume, ya sea como mate o tereré. El consumo de la yerba mate se da en la región mucho antes de la llegada de los españoles. A través de los guaraníes, que eran originarios de estas tierras, en donde la planta de yerba mate era autóctona. Los guaraníes lo consumían de manera caliente o fría y era recolectada de forma silvestre, ya que aún no se conocían métodos de cultivos domésticos. Posteriormente, con la llegada de los españoles y con ellos los jesuitas, fueron acomodándose a su consumo, siendo así un factor importante para la economía regional. Bueno, la yerba mate era una hierba que era consumida por los pueblos que habitaban aquí en la región del Río de la Plata, ¿verdad? Principalmente por los guaraníes, ¿verdad? Ellos la consumían a través de un canutillo, ¿verdad? Con agua caliente, aunque también hay algunas referencias que en algunos casos también consumían con agua fría, ¿verdad? Pero obviamente agua fría que sacaban de manantiales, de arroyos, pero principalmente y lo más extendido era el consumo del mate. Entonces, esta yerba mate era recogida, ¿verdad?, de los yerbales naturales, porque no había manera de cultivar. Recién cuando llegan los jesuitas, ellos encuentran una forma para cultivar la yerba mate por las características de su semilla y proceso de germinación. Entonces, es así que la yerba mate estaba bastante extendida cuando llegan los españoles. Inmediatamente los españoles, obviamente tierras muy cálidas, ¿verdad?, de carácter subtropical, hicieron que ellos también tomasen el gusto por el consumo de la yerba mate. Entonces la yerba mate se convierte en un producto fundamental de la economía paraguaya desde el siglo XVII hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX. La yerba mate fue el principal rubro de exportación del Paraguay, tanto de la provincia civil, que tenía por capital Asunción, como de la provincia jesuítica, que formaba parte de las misiones administradas por la Orden de la Compañía de Jesús. Itapúa, tierra colorada que se mezcla con la sangre, fértil y prolífica, conocida como el granero del país. Es el séptimo departamento del Paraguay y su historia está marcada por el progreso. Además de ser conocido como el departamento más cosmopolita del Paraguay, hecho por el cual se le adjudica el nombre de crisol de razas, también es renombrado por su alta producción agrícola e industrial. Entre su producción se encuentran el arroz, tung, soja, trigo y algodón. Pero existe una planta que es la más emblemática de la zona, como así también la más representativa del acervo nacional: la yerba mate.
Itapúa es el departamento con mayor área de plantación. Le sigue Guairá. Después ya hay una mezcla de esparcida, Cazapá, Alto Paraná. En Alto Paraná, de hecho, todavía hay plantaciones silvestres, naturales. Candeyú y San Pedro, donde están las zonas donde se hace hierba elaborada. Originaria de las regiones del sur del Brasil, Paraguay y noreste de Argentina, la yerba mate cimentó los lazos entre los jesuitas y los guaraníes, llegándose a plantar de manera doméstica en todas las reducciones de esta orden religiosa, sobresaliendo en Paraguay las de Jesús de Tabarangüé y Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Posterior a todas las vicisitudes históricas que le tocó pasar al Paraguay, destacándose la Guerra de la Triple Alianza, en donde la población paraguaya se vio drásticamente disminuida, la yerba mate siempre estuvo presente en la idiosincrasia del país. Dicha guerra obligó al país a repoblarse para su reconstrucción, fomentando así la inmigración extranjera, siendo de este modo Itapúa uno de los primeros departamentos en adoptar esta política. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron varias las colonias extranjeras de origen europeo, especialmente alemanes, eslavos y ucranianos, que se asentaron en Itapúa. Estas colonias fueron fundando pueblos como los de Hohenau, Obligado y Bella Vista. Todos sabemos que la posguerra, la consecuencia, lo que dejó la guerra contra la Triple Alianza, es que dejó un país muy devastado. Su industria totalmente acabadas, la despoblación total. Entonces, el objetivo principal de los primeros gobiernos de este entonces era la reconstrucción nacional. Y uno de esos puntos principales, digamos que es como si fuera que estaba de moda que los inmigrantes vengan a nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ellos se instalan, ¿verdad? Se instalan los primeros gobiernos de la posguerra. En la Constitución Nacional de 1870, en el artículo 6, 33 y 36, resalta, digamos, le dan como una bienvenida a los inmigrantes. Se da una apertura a los inmigrantes y los cuales ellos disfrutaban de ciertos beneficios. Uno de los beneficios es que ellos podían acceder a las tierras gratuitamente, podían traer todo lo que eran sus instrumentos, sus herramientas, pero con el único el requisito era que ellos debían traer sus industrias y de esa forma alzar al país. Era como una manera de marketing para que el Paraguay entonces vaya saliendo de esa imagen que quedó devastada luego de la posguerra. Una vez que ellos vienen y se instalan, primero pasan por Buenos Aires, Brasil y Montevideo. Entonces, con esta venta de tierra se hace una propaganda regional. Y de esta forma, entonces, ¿qué pasa? Los grandes empresarios o los grandes exportadores e importadores, entonces empiezan a hacer eco. Y de esta forma, entonces, empiezan a venir los inmigrantes en nuestras tierras, ¿verdad? Sabemos que vinieron japoneses, alemanes, franceses, italianos, ¿verdad? Entonces, lo que concierne exclusivamente a los alemanes, también se instalaron en el Chaco, ¿verdad? Pero lo que es exclusivamente el sur, en la parte de Itapúa, ellos recién vinieron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, es por esa razón de que ellos se instalan en esta zona. ¿Por qué? Porque son zonas yerbateras.
no solamente en ese tiempo, sino desde tiempo de antes, siempre fueron esas zonas las yerbateras las que son. La parte un poco del norte, viniendo un poco por el este y bajando un poco por el sur. Entonces todas esas zonas eran llamadas las zonas yerbateras. Entonces las primeras colonias en la parte del sur, en Itapúa especialmente, empezaron a venir los alemanes.